que iba a pagar Sí. 20.000. Si te consultan, ¿cuánto vale que te consulten esto? 150 euros. 150 Fíjate, el ahorro de una consulta 150 patrimonial. a 20.000. Claro. Oído cocina. Es un poco lo que la gente dice, ¿no? Es decir, es que, joder, el palo luego en miles de euros frente a un asesoramiento previo, pues que no tiene comparativa. Otra pregunta del millón. ¿Y había solución para esto? Claro. ¿Una solución más barata? Joder, para hubo una solución donde no pagó ni un impuesto. No pagó ni un impuesto, ¿vale? Porque le hablé. ¿De Alicante? Sí, ni un impuesto. Porque le hablé del pacto sucesorio. Le dije, mira, como tú eres residente vizcaíno, tienes la posibilidad también de llevar a cabo un pacto sucesorio. ¿Podría haber hecho lo de la lonja también con pacto sucesorio? Sí, si mete más patrimonio. ¿Vale? Claro, entonces le dije, mira, me estás contando encima la posibilidad de que tu marido, esta silla de ruedas, pueda acabar en una residencia. ¿Por qué no te planteas hacer esta operación como algo un poco más global y haces ya un pacto sucesorio y transmites parte de tu patrimonio? Pues que lo entendió el hombre y dice, joder, ya que me has abierto los ojos. De hecho, era algo que tenía también pensado, el decir, joder, ya tenemos una edad, quiero ayudar a mis hijos de alguna otra manera, tal. Y no pagó ni un impuesto. Cero patatero. Cero, es que es la leche. O sea, de pagar 20.000 a no pagar, utilizando el instrumento correcto. Que no lo hubiese utilizado ese instrumento y dice, vale, pues en vez de donar de esa manera, igual vendo la vivienda, le doy el dinero y luego con el dinero que él compre lo que quiera. ¿Vale? Había otros instrumentos para intentar minimizar, pero es que en este caso no solo minimizó, sino que pagó cero patatero. No pagó absolutamente nada. Me dice, yo estuve con Iñaki en consulta y mis 150 euros mejor invertidos, dice. A ver, ¿es así? Es que yo insisto, no estamos hablando de una multa de tráfico de 50 a 100 euros. No estamos, que, joder, en estos temas yo lo veo, cuando te vienen con la liquidación de Hacienda y te vienen cuanto les está pidiendo Hacienda. Es que es tremendo, ¿vale? La voracidad recaudativa. Entonces tenemos que, se ha convertido casi en imprescindible, en estar asesorado, el ver antes de hacer cualquier movimiento de ese tipo, asesorarse antes, ver cuáles van a ser las repercusiones fiscales y tener muy claro que hay diferentes caminos, que hay diferentes estrategias y que por eso hay que asesorarse antes. Más en la situación de ahora, que es que hay muchos padres que en esa situación que quieren ayudar a los hijos. Porque no hay quieren ayudar a los hijos porque no hay vivienda, porque tienen sueldos miluristas, porque les quiero dar un dinero, porque el otro día me contaba un antiguo futbolista más profesional, de Iñaki, yo es que pienso vivir, un día más que se conservaba muy bien, a pesar de que se había retirado hacía ya 6-7 años, yo estaba en plena forma. Y digo, pienso vivir, si todo me va bien, hasta los 100 tacos, pues entre los avances de la tata, lo que me cuido, y encima pues me va bien la cosa y tal. Y yo no quiero que mis hijas, me decía él, hereden con 65, porque yo en mi planteamiento es que pueden heredar con 65, 60 tacos. ¿Qué necesidad van a tener? Ninguna. Entonces yo quiero ya en vida tomar determinadas decisiones donde si las puedo ayudar en vida y minimizar el impacto fiscal y que sea legal, quiero hacerlo. Entonces, por eso hay cada vez más progenitores, más familias que se plantean por determinadas motivaciones ayudar a los hijos. La mayor motivación ahora es la de ayudarles, pues por el tema de cómo están las hipotecas, de cómo está el tema de la vivienda, de cómo están los sueldos, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay otras motivaciones. Quiero ayudar ahora y no cuando tenga 60 tacos, ¿vale? Pero hay que hacerlo bien. Ya. Si no lo hacemos bien, la acabamos en base a miles de euros que nos van a quitar de nuestro bolsillo, miles de euros que no van a poder ir a nuestros hijos el día de mañana. Por eso hoy traía un poco, fíjate, una estadística que me han pasado el otro día, que me he quedado alucinado. El 77% de las personas, en España en este caso la estadística, dice admiten conflictos en las herencias. 77%. Me parece un poco... No quiere decir que sean conflictos judiciales, no, pero que tienen conflicto, que tienen lío, que no están de acuerdo con cómo en un momento o dos está. O sea, el tema de las herencias se está generando mucha duda y mucho conflicto. Entonces, he pensado en cuáles pueden ser 6 puntos o 6 problemas habituales que se suelen dar en las herencias y cómo de alguna manera se pueden o no se pueden, o cuál es la mejor manera para resolverlos. El primero de ellos es el de los herederos, en el que uno quiere vender y otro no. Cuando heredamos bienes inmuebles y los heredamos en copropiedad, es algo obvio y que todo el mundo sabe que si no nos ponemos de acuerdo entre todos los herederos, entre los hermanos, hermanas, herederos, queda bloqueada la herencia. ¿Vale? Por eso muchas veces insistimos, oye, lo ideal sería hacer un testamento individualizado, lo ideal sería hacer un testamento por lotes o legados, donde cada heredero reciba lo suyo y así te evitas conflicto y te evitas bloqueo de herencia el día de mañana. Pero es verdad, hay veces que no se puede hacer. Hay situaciones en las que lo dejas en pro indiviso. ¿Qué soluciones tenemos para esos casos? Uno, si tenemos mayoría de herederos, nos evitamos el juzgado nombrando un contador partidor dativo en la notaría. Pero necesitamos mayoría de herederos. Bueno, son 3 hermanos, 2 contra 1. Pero si hay bloqueo porque son 2 contra 2 o 1 contra 1, ahí no nos queda otra que para desbloquear esa herencia irnos a un juzgado. ¿Vale?
¿Cuál es la solución mejor? La no judicial y la no notarial. Uno, o vender a un tercero y repartirse el dinero, o comprar a ese coheredero, que es un poco problemático, su parte. ¿De acuerdo? Pero hay veces que no, ni uno ni la otra. No quiero firmar la venta a un tercero y me niego a compraros aunque me compréis mi parte. ¿Cómo la desbloqueamos? En función de la mayoría que tengamos en la herencia. Insisto, hasta el 2015 era necesario sí o sí siempre irte al juzgado. Hay una reforma en la ley donde si tienes mayoría, ahora te permite irte a un contador partidor dativo. Y lo puedes solucionar en una notaría. Ahorro de costes y sobre todo ahorro de tiempos. ¿Por qué? Porque los procedimientos judiciales de división de herencia son, me atrevo a decir, de los más largos que hay en el juzgado. ¿Qué pasada? De los más largos. Te vas a 4 o 5 años tranquilamente, con la herencia bloqueada, con la vivienda vacía, con los gastos de vengándose, con los coherederos enfadados y con riesgo de ocupación de vivienda. Madre. Otro problema habitual, cada vez lo vemos más y en derecho foral más todavía. Dice, un heredero sospecha que otro ha manipulado al fallecido para heredar más. ¿Vale? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí frente a ese tipo de sospechas? Pues realmente hacer muy poco si el testamento se ha hecho en un notario. ¿Por qué? Porque ese notario va a dar fe pública de que esa persona, a la hora de otorgar el testamento, era plenamente consciente de lo que estaba haciendo. Ya. Y por lo tanto es muy, muy complicado. Aunque lo haga engañado, da lo mismo. Aunque vaya influenciado, aunque vaya engañado, aunque vaya coaccionado a veces, es muy difícil de acreditar si el notario o la notaria dicen que en ese momento, por lo menos con ellos en el despacho, estaba todo bien. Estaba todo bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo que en el derecho foral eso se puede ver agravado? En derecho común, si es verdad que hay una parte, la legítima estricta, ese tercio de legítima estricta, que sí o sí obligatoriamente tiene que ir a todos los herederos, por iguales partes. Entonces siempre te vas a llevar una parte de la herencia, pero en derecho foral no. En derecho foral tenemos el instrumento del apartamiento donde te puedes cargar a todos los hijos menos a uno. Que generalmente suele ser el que acompaña a la notaría a ese padre, madre, a hacer ese cambio de testamento de última hora, donde casualmente le deja a él o a ella todo y aparta al resto de herederos, ¿de acuerdo? Por eso digo que en estos supuestos es complejo, salvo que tengas unos informes médicos súper contundentes de una demencia, un deterioro cognitivo gravísimo, que si lo tienes me extrañaría que un notario o una notaria no lo hubiese detectado. O sea, lo que sería una situación de esas donde un médico te diga, mira, es que no tenía ninguna capacidad volitiva ni cognitiva, es casi imposible, porque el notario, en el mejor de los casos, va a decir, pues hubo una ventana de lucidez. En ese momento, este señor o esta señora, por lo menos en mi mesa y delante mío, sí me dio esa sensación. ¿Vale? Y los notarios no se pringan. Si no lo ven, no lo ven. Ya tengo notarios que han pedido certificados neurológicos. Si no ven que tienen capacidad volitiva, pues, por 60, 70 horas, ¿tú crees que me voy a pringar para que el día de mañana me llaméis a un juicio, tal, no sé qué? No lo suelen hacer. ¿Vale? O no lo hacen. No lo hacen. Vale. Otro, desheredar a uno de los hijos. Aquí volvemos a lo anterior. Depende si tienes residencia con derecho foral o no. Si tienes vecindad común, Cantabria, Castilla y León, Madrid, desheredar a un hijo o una hija es muy difícil, muy complejo. Casi solemos decir los abogados que tiene que haber un delito de por medio. Si no hay ese delito de por medio es casi imposible. Vale. Es verdad que el Tribunal Supremo interpreta el maltrato psicológico como un maltrato de obra y lo ha ampliado. Pero claro, volvemos a lo mismo. Tienes que acreditar que es un maltrato psicológico de tal entidad que te ha generado a ti un perjuicio y que lo tengas acreditado ese perjuicio. No vale decir los herederos, no, la verdad que estaba muy preocupada, estaba triste. No, si no hay una documentación médica que acredite que ese maltrato psicológico te ha influenciado de una manera psicofísica, volvemos a lo mismo. Te pueden desestimar ese apartamiento o esa desheredación y encima se llevan la totalidad de la herencia. Si tienes dudas para poder acreditar esa circunstancia, es mejor limitar daños, como se suele decir a veces, minimizar daños y es dejarle la legítima estricta, el mínimo. Es decir, mira, es difícil acreditar este maltrato psicológico porque igual no he ido al médico, lo estoy sufriendo, estoy pasando mal porque este hijo, esta hija me ha hecho esto, me ha hecho lo otro, pero como no tengo una prueba fehaciente, contundente, minimizo. ¿Eso en derecho foral? No hay problema, porque como podemos apartar hijos sin motivo alguno, hasta tal punto que la ley dice que por el mero hecho de no nombrarlos en el testamento, ya están desheredados, ya están apartados, ¿vale? Que es la figura técnica. Los efectos del apartamiento, como la desheredación, no tienen derecho a nada. A nada. Y lo digo 2 veces porque todavía hay gente que me viene a decir, no, pero bueno, oye, el mínimo sí, ¿no? Ese tercio de legítima estricta, por lo menos eso sí tengo derecho. Se rule por ahí, no, eso es en derecho común. En derecho foral, nada. Entiendo la confusión, porque no nos olvidemos que hasta el 2015 Bilbao no era derecho foral. Portugalete no era derecho foral. O sea, Villas Grandes no eran derecho foral. Por lo tanto, Baracaldo sí, Sopelana también, Santurchi también. Bueno, depende de dónde residías, te podías acoger al derecho foral o no. Entonces, por eso esa creencia relativamente reciente, de hace 10, 12 años,
está todavía muy arraigada y bueno, yo mínimo tengo derecho, todo no me lo pueden quitar. Desde el 2015, sí, no tienes derecho a absolutamente a nada. Y no tiene ni que nombrarte en el testamento. No tiene, es que no ha puesto causa, no ha dicho por qué. No tiene ni por qué decir absolutamente nada. Insisto, con no nombrarte en el testamento estás apartado por completo, sin derecho a nada. Motivación de esta facultad en el derecho foral. Tiene una motivación que tenía su lógica en su época y para mí hoy en día está trayendo ciertos problemas. ¿Por qué? ¿Qué motivación tenía en su día? En una época agraria del derecho foral, por la orografía de esta comunidad, claro, no es como Castilla y León, fincas grandes y tal, claro, si tú tenías que repartir el terreno del caserío entre 5, 4, 6 hijos, pues al final se morían de hambre. Si para uno ya justo llegaba, si tenías que repartirlo, pues se generaba un conflicto. ¿Qué es lo que acuerdan en los fueros? Oye, para no generar ese conflicto, se lo puede dejar todo a un hijo y apartar al resto. Vale. En un mundo agrario donde se vivía del campo y donde los terrenos por la orografía eran pequeños, tenía un sentido. Ponemos uno que viva de esto, el resto, por lo que se decía antes, ¿no? A cura, monja, lo que sea, ¿no? Sí. Claro, hoy en día eso ya no tiene sentido, ¿vale? ¿Y por qué digo que se están generando conflictos importantes? Porque esa situación de apartar sin justificación alguna se está utilizando, aprovechando la vulnerabilidad emocional de mucha gente mayor por parte de un hijo o de una hija que aprovecha esa vulnerabilidad para convencerle, llevarla al notario y dice, cárgate al resto de hermanos y a mí, que yo soy el que te estoy cuidando, yo soy el que tal, yo soy el que cual. Y aprovechan esa vulnerabilidad emocional que se tiene a edades ya maduras, adultas, para hacer un cambio muy significativo en la herencia. Entonces sí, es un tema que yo creo que habría que de alguna manera... Por lo menos poner una justificación, ¿no? Porque para que no se aproveche tanto la pena. Exacto. Luego otro motivo también es el desacuerdo en la valoración de los bienes de la herencia. Mira, todavía se nos sigue diciendo muchas veces, no, valor el mínimo o al valor no se le da importancia. Bueno, pues 100.000 el piso, 200.000. No, tiene su importancia el decir qué valor das en la herencia. ¿Por qué? Porque primero, en función del valor, se va a tener en cuenta el impuesto de sucesiones, claro, pero sobre todo porque el día de mañana, cuando tú vendas ese inmueble que has recibido en herencia, se van a generar dos impuestos. La plusvalía, otra vez volvemos a lo mismo, y el incremento patrimonial. ¿Cómo minimizas ese impuesto, esos impuestos el día de mañana? Dando un valor de mercado real. Dependerá de la comunidad. Por ejemplo, Vizcaya, tenemos 400.000 euros exentos por hijo y por causante. Cuando digo por causante, quiero decir, ahí te llama. Es por cada uno, es una herencia. Entonces, tres hijos, una familia con 3 hijos, tiene un arco de 2.400.000 euros exentos. 4 por 3, 12, 1.200.000, sí. Por ahí está, 1.200.000 por ahí. Cuando generalmente son gananciales los bienes, en la menos. Entonces, mucha gente se queda solo con uno, como es la herencia de Itayama, ¿no? Fíjate, que yo pensaba que era así. Claro, las herencias. Es una individual y tienes tus 400.000 euros por herencia. Aunque estén en gananciales, aunque estén todo junto. Sí, exacto. Se cuenta como dos. Claro. Mucha gente comete el error de poner el precio un poco más bajo por no pasarte y no se dan cuenta que están poniendo la mitad del precio. Un palo que y fíjate, y muchas familias que tienen patrimonio y se pasan de 400.000 por hijo, etcétera, les compensa pagar el 1,5, porque lo que te pases de 400.000 por heredero pagas el 1,5, ¿vale? Fijo, ya todo seguido, el 1,5. Familias que es que me compensa pagar el 1,5 en impuestos de sucesiones, que no el 20 que vas a pagar en incremento patrimonial el día de mañana en la renta. 20, ¿eh? Puedes irte hasta un 26% en función del patrimonio y de lo que recibas, ¿eh? Hasta un 26%, frente a un 1,5. Entonces, yo siempre digo, aquí en Vizcaya lo tengo clarísimo. Mira bien el precio que vas a dar a los inmuebles. Si puedes y te puedes acoger a las exenciones, mejor. Pero aunque no te puedas acoger, valóralo y da un precio de mercado. Para minimizar el día de mañana el impuesto de plusvalía y el impuesto de incremento patrimonial en renta de IRPF. Otro problema también, cuando hay empresas familiares. Aquí la clave no es tanto ya la herencia, sino haber tenido un buen protocolo familiar. Cuando se heredan empresas, es clave, con carácter previo, hacer un protocolo familiar. Las normas sobre cómo se va a gestionar ese negocio, cómo se va a producir la sucesión, cómo se va a realizar el proceso de toma de decisiones, qué rol va a asumir cada familiar, cómo se van a disfrutar o repartir los beneficios del negocio, de qué forma se incorporarán a la empresa nuevos familiares. Eso lo tienes que tener de antes. Si ya lo has dejado y heredas la empresa familiar, puedes tener un follón importante. Follón importante, que en una casa, cuando heredas una casa, en el peor de los casos estará vacía, se generarán gastos, igual riesgo de ocupación. En una empresa
como haya follón y haya parálisis, como están hoy en día los negocios que tienen que estar muy, muy, muy encima, eso lo puede llevar a la ruina tranquilamente. Sí, sí, como dejes de producir o... Tranquilamente. O como dejes de tomar decisiones porque están enfadados los hermanos, no toman decisiones, el consejo está dividido, 50-50, te vas al garete y te cargas una empresa familiar igual de años, te la cargas por no haber un buen protocolo familiar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se tiene una empresa familiar donde participan los familiares, los hijos, los descendientes, los herederos, fundamental hacer un buen protocolo familiar, ¿vale? Para prever determinadas circunstancias y que el día de mañana la empresa siga funcionando. ¿De acuerdo? Vale. Y lo último, pagar impuestos. Es verdad que aquí en Vizcaya, como tenemos ese tramo exento de 400.000, pues bueno, es verdad, siempre que sea herederos directos, pues el tema del pago del impuesto no está tan, pero bueno, es verdad que a veces una buena planificación, si prevés que va a haber impuestos, depende de la comunidad y depende de dónde se encuentren las viviendas, te puede interesar más donar, no donar, tal, ¿vale? Para ir quitando patrimonio, para evitar que el día de mañana el impuesto de sucesiones, que hay comunidades autónomas, pues voy a poner una limítrofe, Castilla y León o Cantabria, las donaciones están prácticamente exentas. Te puede interesar tener dinero, donar en vida, porque luego en sucesiones sí te van a cobrar más. Vale, pero eso hay que hacer una previsión, preverlo, anticiparte y ver cómo minimizar el coste fiscal de toda esa herencia. Qué fuerte. Sí. Tienes aquí también uno de cómo prestar tu vivienda. Sí, vale. ¿Ves que me pregunta también una chiquita? Bueno, no es una vivienda, es una plaza de garaje. Sí. Dice que tiene un primo lejano que le quiere regalar su plaza de aparcamiento. Vale. Pero claro, me da un poco de miedito esto. Es un bien inmueble. Es como una casa. Da Funciona igual, como una casa. ¿Vale? Entonces, que se la quiere regalar, hay que ver dónde está esa plaza de garaje, en qué comunidad autónoma, para ver el impuesto de donaciones, cuánto costaría. ¿Vale? Eso sería lo único que pagaría ella. Pero ese familiar o esa persona tiene que ser consciente de que por el hecho de regalar una parcela a un familiar, a él, a esa persona, al titular de la parcela, luego se le generan dos impuestos, posible plusvalía y posible incremento patrimonial, seguro. Seguro. Aunque no recibas dinero. Aunque no recibas dinero. Pero, es duro, ¿eh? Es duro de entender. A mí no me cuadra. No, que ya lo sé. O sea, tú regalas una plaza de garaje. No recibes absolutamente nada y a Hacienda le da igual. Hacienda te dice, vale, esto a precio de donación, a fecha de valoración, a fecha de donación tenía un valor de 140.000. Es como si hubiese recibido 140.000. Lo compraste por 40. Lo donas y vale, según mis valoraciones de 140, has tenido una ganancia patrimonial de 100.000. Y te quito el 20%. En función de tu tramo de IRPF, te vas hasta un 26%. No, es una locura. O sea, es una locura que algo por lo que no recibes, te cobren. Y por eso traía lo de que a veces hay gente que dice, no, la vivienda se le deja a un familiar, se le deja a un hijo y tal. Ya sabes que por viviendas vacías, Hacienda interpreta que me da igual que la tengas vacía, eres un defraudador y seguro que la tienes alquilada y te imputa rentas por las viviendas vacías. ¿Vale? Mínimos, pero te imputa rentas. Claro. ¿Cómo estamos ahora, muchos abogados mirando que una de las maneras de salvar esa imputación de rentas cuando le dejas a un familiar, habitualmente a un hijo, un familiar muy directo, una vivienda y se la dejas gratis, es a través de un contrato de comodato. Un contrato de comodato donde especificas la vivienda, especificas quién paga el IBI, quién paga la luz, el agua, los suministros, e importante, hay que darle fecha cierta pasando el contrato por la oficina liquidadora. Igual que un préstamo entre particulares sin intereses lo pasamos por la oficina liquidadora de Hacienda y no se paga, simplemente se registra, ¿vale? Con el contrato de comodato, el artículo 1740 del Código Civil, habría que hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Registrarlo por la oficina liquidadora, a efectos de tener una fecha y una constancia de que hay un documento de ese uso gratuito con respecto a ese inmueble. Con eso podemos impugnar el que nos imputen rentas el día de mañana en la declaración de la renta. Bueno. ¿Vale? Es que son cosas que van antinatura. Esa antinatura que si tú donas algo, te cobren por donar. Esa antinatura que porque tú tengas un piso vacío o se lo dejes a un familiar o a un hijo gratis, te imputen rentas como si le estuvieses cobrando. Entonces hay que buscar fórmulas para intentar de alguna manera minimizar ese coste fiscal de determinadas decisiones que yo digo se penaliza el buenismo. Sí, o sea, donar es un acto de gratitud, pues mira, te lo tienes que pensar. Vale, si donas dinero, perfecto, porque solo paga el impuesto de donaciones el que recibe el donatario, pero si donas un bien inmueble, te pasa como este señor de la lonja, 12.000 euros. Digo, ¿pero cómo? Si lo ibas a ver, digo, claro, tenías que haber vendido la lonja y le das el dinero a tu hijo, porque encima, en ese caso, era una lonja que tampoco, pues se la dona a mi hijo, total, no tenía un interés, igual es de un negocio, os dejo una historia, pues tendrás que valorar cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Igual había pacto sucesorio, etcétera. Sí. Pero es que en este caso, encima, no había una necesidad de que tuviese que ser una lonja, esa lonja en concreto, ¿vale? Entonces, por eso, antes de tomar determinadas acciones que tú encima piensas que lo estás haciendo de toda la buena fe del mundo, con buenismo, con buen rollo, con idea de ayudar, pues sí, a ese igual le ayudas, pero a ti te penaliza económicamente que se te quitan las ganas de volver a hacer nada.
Yo no sé si os queda claro, pero antes de donar, antes de regalar o antes Sí. de recibir incluso, consultadlo. Os Sí. podéis meter en un lío fiscal Sí. de muchos miles de euros. Sí. Mi madre ha hecho pacto sucesorio en favor mío y de mi hija, pero para poder hacerlo, yo, hija única, me he tenido que hacer heredera de la parte de mi padre, Claro, con lo cual hemos tenido que pagar 2 veces. claro. No pagas 2 veces. No. Pagas una. Ya está. La del padre. Afortunadamente ha podido hacerlo porque tendrían poder testatorio, ¿vale? Hay gente que incluso no tiene poder testatorio y no puede hacerlo. Pero pagas una. Piensas que pagas 2 veces porque pagas 2 impuestos, pero realmente pagas por la mitad de Aita y por la mitad de Ama, pero pagas uno. Pagas uno. ¿Vale? Pagas una vez por el total, aunque parezca que hay 2 impuestos 6,50, pero pagas una vez, ¿eh? Eso siempre. Y te desgravan los 400.000 en cada una de las veces. ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo esto, mira, Ya, no, tiene su a ver, complejidad.